Mis hermanos, bienvenidos a este discipulado, el primer discipulado del año 2022. Y qué bueno, ¿verdad? Y qué hermoso es ver cómo el Señor ha tenido cuidado de nosotros y que nos está permitiendo un año más y sobre todo un año más en Él para seguir conociéndole, pero sobre todo que la imagen de nuestro Señor Jesucristo siga siendo edificada en cada uno de nosotros. Y precisamente ahora en los discipulados, durante un tiempo, vamos a tener pues las enseñanzas, pero acerca de un tema en especial, que es lo establecido por Dios para su iglesia. Y esto es bien importante porque debemos de tener conocimiento y aparte de conocer, entender lo que estableció Dios para su iglesia. Recordemos que iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Entonces es necesario que nosotros sepamos qué es lo que ya dejó el Señor establecido, instituido, ordenado para nosotros. Y recordemos que también dentro de las enseñanzas que hemos estado teniendo pues en nuestros cultos, también sobre todo en Reforma Apostólica, ha sido muy puntual el Señor de hablarnos acerca del orden, que debemos ya de tener nuestra vida ordenada, que debemos de ser una iglesia que en cualquier área de nuestra vida se pueda ver, se pueda hacer palpable que estamos ordenados. Y esto hablo en todas las áreas, como repito, en las finanzas, cómo está nuestra casa, inclusive el orden de nuestra casa o de nuestro lugar laboral. Hay desorden, porque puede haber inclusive desorden de cómo tenemos nuestros papeles acomodados, en este caso como yo que trabajo en oficina. Pero qué tal si tú eres a lo mejor un mecánico o tienes un comercio. ¿Cómo se encuentra tu comercio? ¿Cómo se encuentra tu negocio? A veces no encuentras la herramienta porque no sabes dónde la dejaste o dónde la tienes. Y fíjense qué importante y algo tan simple, pero hasta en eso ahí nos podemos dar cuenta que necesitamos ordenar. ¿Cómo está tu habitación? ¿Cómo está tu recámara? ¿Cómo está tu cocina? ¿Está ordenada? O cuando vas a cocinar tienes que ponerte a lavar en ese momento los trastos porque definitivamente no tienes ni un cucharón limpio. Entonces eso es vital, es orden, mis hermanos, y eso es lo que el Señor nos ha estado hablando. Y si nos ha estado hablando es porque simplemente, como va a ser el tema que vamos a estar desarrollando en diferentes discipulados, Él ya estableció un diseño, y dentro del diseño que Dios estableció está el orden. Recordemos Génesis, cómo empieza, nos habla de la creación, ¿verdad? Y ahí dice que la tierra se encontraba, ¿qué? En desorden. ¿Y qué pasó? Eso lo vio Dios y vio que había desorden y dijo, no, pues aquí hay que ordenar. Y empezó a meter orden y dijo que se dividiera las aguas de la tierra, ¿sí? La luz de la oscuridad, y él empieza a estar estableciendo un orden. Y también dice la escritura que una vez que lo terminó, vio que era bueno. ¿Qué quiere decir? Que aparte de que él ha establecido un orden, también podemos ver que él trabaja desde el primer momento con excelencia, porque no vemos dentro de la escritura que se diga que dijo, ay, no me gustó cómo lo dividí y lo voy a volver a hacer, o me quedó chueco, o me quedó más de un lado que del otro. No, todo lo hizo desde el principio en forma excelente. Entonces allí hay evidencia de que tenemos un Dios de orden, pero también tenemos un Dios excelente. Y como dice también la escritura, que Él nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, si somos hijos de Dios y Él nos hizo de exactamente igual que a Él, ¿cómo debemos de ser nosotros? Ordenados y excelentes, ¿verdad? Pero bueno, esto está muy interesante y eso es solamente el inicio, mis hermanos. Y el día de hoy, dentro de este tema
que es lo establecido por Dios para su iglesia, vamos a hablar precisamente de lo que es conocer el diseño de Dios. Y como siempre empezamos con nuestras preguntas a reflexionar. La pregunta número 1 es, ¿conoces realmente lo que está establecido para la iglesia? Te preguntaría, ¿conoces realmente lo que está establecido para ti? Porque tú eres iglesia. Pregunta 2. ¿Sabes la clase de iglesia que el Señor pide? Y si aquí nos dice, ¿sabes la clase de iglesia que el Señor pide? Es porque Él ya la dejó establecida. Él ya dejó ordenado, ya dejó instruido cómo debe de ser esa iglesia. Y simplemente tú y yo que somos iglesia debemos de saber cómo dijo Dios, cómo dejó establecido que debemos de ser. Entonces, ¿sabes qué clase de iglesia? ¿Sí? ¿Qué clase de iglesia el Señor pide? Pues la que dejó instituida, ¿verdad? Pregunta número 3. ¿Cuál es la realidad actual de la iglesia? Y aquí creo, sin temor a equivocarme, que esta es una de las preguntas que a lo mejor nos deja mucho que reflexionar y aparte de primera mano yo creo que todos tenemos ahí una respuesta. ¿Cuál es la realidad actual de la iglesia? ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es mi realidad? Y creo que podemos ponernos un poco tristes si es que, discúlpenme que lo diga de esa manera, mis hermanos, si somos honestos, ¿verdad? Si nos autoevaluamos y a conciencia y podemos darnos cuenta que la realidad actual de nosotros es que todavía debemos de trabajar aún más para alcanzar ese diseño que Él ya estableció para ti y para mí. Y que definitivamente hemos avanzado, pero que todavía falta. Y que inclusive en este tiempo, que ya deberíamos de estar dando evidencia de un nivel, parece ser que todavía ni siquiera al nivel que deberíamos de estar ahorita estamos alcanzando. Pero finalmente esto que no sea de desánimo, sino al contrario, de que nosotros nos percatemos, pero sobre todo que el Espíritu de Dios nos esté redarguyendo y que nosotros nos determinemos a estar haciendo como el Señor ya ha dicho, como Él lo estableció, porque Él ya dejó un orden, repito, establecido. Entonces, no hay manera de perderse, no hay manera de decir no sé cómo voy a hacer o cómo debo de hacer las cosas. Por eso es tan importante, como hoy es el punto que vamos a tratar, conocer el diseño de Dios, para que nosotros no nos extraviemos, no haya confusión. Fíjense qué hermoso, porque verdad que en algunas ocasiones, y eso pudo habernos pasado creo que a todos, antes de conocer al Señor y en alguna etapa, decíamos, ¿realmente a qué he venido yo? Y no encontrábamos a lo mejor un propósito, algún motivo por el cual estuviéramos aquí en la tierra. Pero conociendo a Dios, conociendo el diseño de Dios, sabemos que hemos sido creados por Él, pero una vez que hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo, pasamos a ser sus hijos. Y al ser sus hijos, ahí ya tenemos un propósito, ¿sí? Que la imagen de nuestro Señor Jesucristo sea formada en cada uno de nosotros. Y pasamos a ser colaboradores de nuestro Señor y simplemente a cumplir su plan y su propósito, a tener la imagen de Cristo, a que establecer el reino de Dios aquí en la tierra, llevar el evangelio del reino de Dios y que presentar ante Dios, ante nuestro Señor Jesucristo, a todo hombre perfecto en Cristo
Cristo Jesús. Fíjense, qué hermoso. Ahí está el propósito. Ahí está por lo que estamos nosotros aquí en la tierra. Entonces no hay pierde. Y si nosotros vamos al diseño de Dios, mis hermanos, ante cualquier circunstancia, nosotros vamos a saber qué hacer, porque conocemos lo que ya Dios dejó establecido para cada circunstancia, para cada área de nuestra vida. Vean qué hermoso es nuestro Dios. Amén. Bueno, vamos a continuar. Y el texto a memorizar lo encontramos en Mateo 16, 18 y dice lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, que es el infierno, no prevalecerán contra ellas. Ahí es donde cuando Jesús estaba hablando con Pedro, y precisamente le dice, tú eres Pedro, pero dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es Él, el fundamento es Él. Y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es Él, el fundamento es Él. En consecuencia, ¿cómo debe ser edificada la iglesia? Pues como nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que edificar es construir, es armar, ¿sí? Eso es edificar, construir, ir haciendo crecer, ¿ok? Entonces, sobre esta roca, que es Cristo, dice, se edificará la iglesia. La iglesia, su base y su fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Cualquier cosa que no provenga de nuestro Señor Jesucristo no se puede decir que es iglesia. Todo aquello que proviene de nuestro Señor Jesucristo es y forma parte de su iglesia. Amén. Ahora bien, el contenido de la lección nos dice que conociendo la verdad, es decir, lo establecido por Dios, es como vamos nosotros a poder ordenar. ¿Y ordenar qué? Nuestra vida. El Señor ya dejó establecido su diseño, ya dejó establecido cómo deben ser cada cosa. Y obviamente cuando nosotros conocemos ese diseño, simplemente ¿qué pasa? Vamos a empezar a estar ordenando nuestra vida. Él ya dejó establecido cómo debe de ser un matrimonio. Él ya dejó establecido cómo debe de ser la mujer como esposa, cómo deben de ser el hombre y la mujer como padres. Él ya dejó establecido cómo debemos de ser como hijos. Él ya dejó establecido cómo debemos de ser, ya sea como jefes, ya sea como empleados, como siervos, inclusive habla de la escritura de esclavos, cómo debemos de ser como jefes, como reyes, como gobernantes, como gobernados, ¿sí? Cómo debemos de ser como amigos. Ya dejó, nada escapa de sus manos, nada escapa de su control, mis hermanos. Ya dejó todo plenamente establecido. Por lo tanto, no hay manera de que nosotros nos perdamos. Si quieres saber, ¿cómo estaré educando bien a mi hijo? ¿Estaré hablándole? ¿Estaré haciendo lo adecuado? ¿Quieres saberlo? Ve a la palabra de Dios, ve a las escrituras, porque ahí vas a conocer el diseño de Dios para poder educar, para poder instruir al niño en su camino. Ahí es donde tú te vas a dar cuenta. Caramba, si estoy teniendo problemas con mi matrimonio, ve al diseño de Dios. Ve, por lo general vemos en lo que la otra persona está haciendo, pero ya viste que tú estés cumpliendo la función que a ti te corresponde dentro de ese matrimonio. ¿La estás cumpliendo? Pero es que él o ella no lo hace. No, eso es problema de ella o de él. ¿Cuál es el tuyo? El tuyo es de que tú estés cumpliendo tu función, tus actividades dentro de esa relación, tal y como dice Dios que la debes de hacer. Hermanos, en un lugar donde hay desorden, vamos a
a obtener los resultados del desorden. Y un resultado del desorden no puede ser nada bueno. Donde hay desorden hay caos. Donde hay desorden hay, aparte del caos, hay inclusive pérdida, ¿sí? Pérdida de tiempo, pérdida, pues a veces, muchas veces hasta de la vida, tanto de vida espiritual como de vida material. Definitivamente todo lo que es contrario al diseño de Dios, vamos a tener malos resultados. Entonces no hay manera de que nosotros nos podamos perder, porque ya el Señor, sí, miren, aquí ya dejó su palabra, su diseño, si quieren llamarle de otra manera, parafraseándolo, ¿sí? Ya dejó el manual de vida, y es un manual de vida con excelencia, y es un manual de vida donde te lleva a que tú tengas la imagen de nuestro Señor Jesucristo, pero que tengas una vida plena, una vida que le honre, una vida que glorifique a nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente no hay cómo perderse, porque Él ya lo dejó establecido. Así que si nosotros a veces no sabemos cómo actuar en determinadas circunstancias, no sabemos qué decir a las personas también en algún momento, no es más que falta de conocimiento del diseño de Dios. Por eso el Señor siempre nos está hablando de que escudriñemos las Escrituras, que vayamos a ella, que lo conozcamos. Lo vamos a conocer pues obviamente a través de la Escritura. Por eso tan importante que día con día nosotros estemos yendo a las Escrituras para conocer su diseño, para conocer su plan, para conocerlo a Él y no extraviarlo. Modelo tenemos, y el modelo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjense a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de establecer. Dice que algo establecido significa construir, crear, fijar, mandar, ordenar, implantar, decretar, fundar o sentar. El Señor, sí, nuestro Dios todopoderoso, creador de todo, estableció su diseño para que todo funcione, ¿qué? En orden. Fíjese, estableció su diseño para que todo funcione, ¿qué? En orden. Cuando nosotros hacemos las cosas fuera del diseño ya establecido por Dios, que vamos a tener desorden. Por eso a veces decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Ay, pero si yo tan buena persona que soy, ¿por qué me está pasando esto? Cualquiera de las circunstancias. Ojo, el Señor a veces nos prueba, pero hay otras, mis hermanos, que no es una prueba, sino lo que nosotros estamos viviendo son consecuencias de nuestras malas decisiones, consecuencias de las decisiones que tomamos fuera del diseño de Dios. Y fíjense, quiero leerles lo que dice Santiago 1:25. Santiago 1:25 dice lo siguiente: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, o sea, en la ley de Dios, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. En pocas palabras, todo lo que tú has estado escuchando, si has puesto atención, lo que Dios ha estado hablando a tu vida a través de todas las enseñanzas, y si tú la estás practicando, ¿qué va a pasar? Vas a estar recibiendo bendición porque lo estás haciendo. Todo lo que el Señor te dice, todo lo que el Señor te manda, todo lo que el Señor ya ha dejado diseñado, ha dejado ordenado, cuando tú lo estás haciendo, aquí nos lo dice claramente, vas a estar
teniendo bendición desde el momento mismo en que tú estás practicando, en el momento mismo que tú estás haciendo lo que Dios ya dejó establecido. Por eso dice, quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella. Que se fija atentamente. ¿Y esto por qué lo digo, mis hermanos? Porque muchas veces podemos pensar que estamos haciendo las cosas como Dios dice. Y sin embargo, cuando vamos a las escrituras y vemos a la luz de la palabra, nos podemos checar que no es exactamente como Dios dijo que se tenían que hacer las cosas. Por ahí le compusimos, le aumentamos, le quitamos, pero no lo estamos haciendo exactamente como el Dios dice. Por eso, sí, no estamos teniendo la bendición o no estamos teniendo los resultados de Dios. Recordemos lo que dice Juan 5:19. Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Jesús no hacía nada por sí mismo y ya hemos aprendido, no es porque no tuviera el carácter, porque fuera una persona manipulable, no, sino porque Cristo estaba entendido a qué era lo que había venido aquí a la tierra y era a glorificar al Padre, a mostrar que aquí se puede vivir en la tierra como se vive en el cielo. Entonces, y él conocía a qué había venido. Recordemos que él iba a los libros de los profetas a leer qué es lo que decía de él para que todo se cumpliera cabalmente. Que era, iba a las escrituras hasta donde estaban en aquel momento, iba a las escrituras para conocer qué se decía de él y en consecuencia al estar ¿qué? Haciendo lo que Dios ya había establecido que tenía que hacer para que todo se cumpliera. Y eso es lo mismo que para este tiempo tú y yo tenemos que estar haciendo, ir a las escrituras para conocer cuál es el diseño de Dios, que fue lo que dejó ya el Señor establecido para su iglesia, para hacerlo como igualmente, igualito, no de otra manera, sino igualmente. Por eso ahí nos dice que nos fijemos atentamente en pocas palabras, en lo que Dios ha establecido y que perseveremos en ello. ¿Qué quiere decir? Que lo practiquemos de una forma constante, que no nos salgamos de ahí. Y dice, de ahí tú lo oyes atentamente, te fijas, lo haces igualmente. ¿Y qué pasa? Vas a estar recibiendo bendición. En pocas palabras, te va a estar yendo bien. Aquí no quiere que le vaya bien. Pues todos queremos que nos vaya bien. Pero aquí, mis hermanos, y lo que les comentaba hace un momento, sí, es hacerlo, pero hacerlo igualmente. Pero cuando digo también de hacerlo igualmente, también quiere decir la intención de cómo lo hacemos. No es hacerle caso a Dios nada más por el temor es de miedo, ¿sí? Cuando hablamos de temor dentro de lo que es la escritura, es obediencia, pero el temor en el mundo, pues ya sabemos que es miedo. Entonces, que no lo hagamos por miedo. Ay, es que me va a castigar, porque Dios no castiga. No es que lo hagamos por miedo. Que no lo hagamos por interés. Es decir, lo voy a hacer porque, pues como la escritura dice, que si uno hace como él dice, pues me va a bendecir y me va a ir bien. No, porque entonces ya allí está habiendo una mala intención. Nosotros por naturaleza, como hijos de Dios, obedecemos al Padre porque lo que queremos es agradarlo, porque nosotros entendemos que Él es nuestro Padre y simplemente porque es nuestro Padre celestial, pues lo obedecemos, pero de una forma natural, sea que me bendiga o no me bendiga, que eso nunca es, ¿verdad? Siempre nos bendice, pero ya sea que me dé lo que quiera o lo que no, o no me dé lo que yo quiera, Él es mi Padre y Él es mi Señor. Y yo le obedezco, pero con ese reconocimiento que es el Todopoderoso.
y todo lo demás ya viene por añadidura. Recordemos lo que dice Segunda de Crónicas 25:2, y él ahí habla del rey Amasías y dice que Amasías hizo, se los estoy leyendo, hizo lo que agradaba al Señor, aunque no de perfecto corazón. Otras versiones dicen, aunque no de todo corazón. ¿Qué quiere decir? Sí, cumplía lo que Dios le decía, pero realmente lo hacía por hacerlo, lo hacía a lo mejor por cumplir, como muchas veces, ¿verdad? Ay, vamos al templo, pero pues ya nomás por cumplir. Ay, voy a escuchar el discipulado porque luego la discipuladora anda pidiendo la tarea, y tantas cosas que estamos cumpliendo con Dios, pero no de perfecto corazón. Lo estamos haciendo ya nada más por hacerlo y por cumplir, pero no por ese gusto, no por esa determinación y ese entendimiento de que lo que yo hago es para agradar a Dios y que mi actitud debe de ser la correcta para que realmente sea como una ofrenda de olor agradable a Dios. Amén, mis hermanos. Entonces, cuán importante es conocer el diseño de Dios que está en las Escrituras, pero conocerlo para poderlo estar haciendo o ejecutando exactamente como el Señor dice, y hacerlo de perfecto corazón. Aquí también nos dice que por eso es vital para todo hijo de Dios, o sea, todos los que hemos nacido de nuevo, conocer lo que Dios estableció, lo que ordenó, para que andemos en su camino. ¿Y quién es el camino? Cristo, ¿verdad? En Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Cristo. Ahora nosotros los nacidos de nuevo también somos sus hijos, pero Él, Cristo, que es el primogénito, Él es el camino y Él es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues conocer la verdad, conocer el camino, es decir, conocer a Cristo, porque eso es lo que nos va a permitir llegar a esa imagen. Eso es lo que nos va a permitir que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Amén. Dice que vemos en nuestro texto a memorizar que el Padre Celestial ya estableció, ya mandó y ya constituyó, así como también ya ordenó cómo debe de ser su iglesia. Claro que sí, porque nos dice que ni las puertas del Hade van a prevalecer sobre ella. Es decir, ni el infierno va a prevalecer sobre la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo ya dejó instituido cómo debe de ser su iglesia. Y la Escritura dice por qué iglesia es la que Él viene. Viene por una iglesia, dice que santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. O sea, cualquier cosa que se le parezca a lo que ya se nombró, no debe de tener la iglesia. Viene por una iglesia que refleje su imagen, una iglesia poderosa, una iglesia gloriosa, una iglesia plena, una iglesia que vencedora, ¿sí? Una iglesia que aún ni el infierno, ni las puertas del infierno, ni el diablo mismo puede contra de ella. Ese es por la iglesia que viene nuestro Señor Jesucristo. Ese es el diseño de la iglesia que ya Dios dejó instituido. Fuerte, poderosa, gloriosa, santa, sin mancha, sin arrugas, sin cosa semejante. Eso es lo que eres tú y eso es lo que soy yo. Pero tenemos para este tiempo que ya estar dando evidencia de eso, mis hermanos. Por eso tan importante el que estemos ordenando nuestra vida. ¿Cómo va a haber poder? ¿Cómo podemos decir o cómo se puede glorificar el Padre en una vida donde hay desorden? ¿Cómo podemos
transmitirle a las demás personas que Dios es todopoderoso, que Dios es el dueño del oro y de la plata, etcétera, y nos vean que estamos financieramente menoscabados. ¿Cómo les podemos decir que Dios es un Dios de amor y que nos vean que nosotros andamos de pletistas con las demás personas, que no ayudamos al prójimo? ¿Cómo podemos decir eso si con nuestra vida estamos expresando otra cuestión? ¿Cómo podemos hablar de un Dios perfecto cuando ven nuestra vida y nuestra vida está llena de desorden? Entonces es a lo que hoy el Señor nos habla, que ordenemos nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros, con esa vida ordenada, así como Él dejó instituido y ya diseñado el orden en todo, es como nosotros vamos a reflejar esa iglesia que también Él ya dijo cómo tiene que ser. Amén. Pero sin embargo, también aquí en nuestra lección nos los dice, ¿verdad? Que tristemente se ha visto una iglesia todavía con actitudes y expresiones diferentes a lo que ha establecido el Señor. Por ejemplo, una iglesia temerosa, llena de argumentos amoldadas al sistema del mundo, que cuando hay alguna crisis nos refleja a Cristo según lo ordenado por el Padre Celestial. Y es verdad, todavía, ¿sí? Todavía hay esa expresión en la iglesia, que ahorita con el COVID, ¡ay, qué miedo! Yo no estoy diciendo con esto que seamos imprudentes, porque también hay personas, y lo digo con todo respeto, algunos cristianos que dicen, no, es que Dios está conmigo, y salen muy valentones sin cubrebocas, siendo imprudentes. Y lo peor del caso es que no nada más son imprudentes con ellos mismos, sino que también son imprudentes con sus familiares. No, yo no estoy diciendo que seamos descuidados, imprudentes y sobre todo desobedientes de las leyes sanitarias, porque también, mis hermanos, aquí en la escritura, en el diseño de Dios, aquí habla de que respetemos las leyes terrenales. Y entonces las leyes sanitarias son leyes terrenales, las creó un hombre. Pero si Dios me dice que yo también respete esas leyes, las voy a respetar. Y si me dicen que tengo que usar cubrebocas, que me debo de poner gel, etcétera, bla, 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 eso lo tenemos que hacer. Pero que también, aun cuando hay esta situación, no voy a vivir llena de temor de que me va a dar el COVID, que me voy a morir, que si... No, cumplo la parte que me corresponde con ser prudente y obedecer las leyes sanitarias, pero tampoco voy a estar viviendo temerosa y amedrentada. ¿Por qué? Porque yo sé el Dios que tengo, y si yo sé que estoy cumpliendo como dice Dios con las disposiciones, no pasa nada, ¿sí? Pero todavía hay iglesia temerosa. Hay iglesia temerosa en tantos aspectos, cuando vienen no nada más situaciones de salud, sino cuando también viene que a lo mejor perdemos el trabajo, en cuestiones financieras, en problemas familiares. Perdemos el control, perdemos el sueño, perdemos la tranquilidad. ¿Por qué? Porque somos gobernados por las emociones, entre ellas el temor. Nos amoldamos al mundo y hay cosas que aparentemente no son malas, pero a la luz de la palabra no son de acuerdo al diseño de Dios. ¿Sí, mis hermanos? Un ejemplo, sé que tenemos esta madurez para entenderlo. Ya es tan normal que ahora las parejas primero vivan juntas, o que andan de novios y de repente sale la chica embarazada y bueno, pues ya eso es normal. Ahora ya está hasta tan normal que ya no se casen las personas, o a cierta edad, bueno, pues ya somos personas maduras, picamos aquí, picamos allá. Pues es que eso es lo normal. Pues es que eso es lo normal en el mundo, pero de acuerdo al diseño de Dios ese no es el orden, ¿sí?
Y cuántas veces, a veces hasta nosotros como papás somos permisivos en ese tipo de circunstancias. O nosotros como hijos podemos llegar a ser descarados también, ¿no? Pero como eso, muchas otras cosas que nos amoldamos al mundo y parecen tan sencillas. Ahora los niños que ya se le ponen a los mayores, ya no hay respeto por las personas adultas por parte de los menores o de los jóvenes. Ay, es que ya es normal. No, ¿cuándo ha sido normal eso? Entonces, mis hermanos, hay mucho desorden, hay mucho amoldamiento a lo que dice el mundo. Y por eso es que hay crisis, por eso es que hay tanto desorden, precisamente por amoldarnos a cuestiones que no son del diseño de Dios. Y al no ser del diseño de Dios, es desorden. Y donde hay desorden, hay caos. Y no estoy diciendo nada que no podamos decir o que sea tan evidentemente verdadero. Veamos cómo está la sociedad, veamos cómo están las familias, ¿sí? Familias disfuncionales o que están juntas, pero finalmente cómo viven. Como luego dicen, parecen perros y gatos. Y a veces hasta los perros y los gatos se llevan mejor que los miembros de algunas familias. Entonces, mis hermanos, no nos amoldemos. Entonces, es la iglesia la que debe de estar estableciendo el diseño de Dios. Que los vecinos, que en la colonia donde tú vivas, digan en esa casa, vieran qué bonita familia vive. Cómo los hijos y los padres se hablan con ese respeto y con ese amor. Vieras ese matrimonio, cómo el Señor es de atento con ella, cómo cuida a su casa, cómo atiende a su marido. Entonces, es la manera en que nosotros también vamos a estar estableciendo el reino de Dios, pero también se va a estar viendo ese orden. Y el orden va a traer bendición. Amén, mis hermanos. El Señor ya no nos quiere de esta manera. Y debemos de estar expresando, debemos de estar viviendo conforme a lo que está establecido por Dios. Pero para eso debemos de estar, ¿qué? Miren, oyendo, estar, ¿qué? Viendo. Y en este caso, ¿sí? Conociendo precisamente el diseño de Dios para estar, ¿qué? Haciéndolo igualmente como Dios dice. Y cuando nosotros hacemos esto, estamos trayendo orden a nuestra vida y estamos haciendo evidente que conocemos el diseño de Dios. Ya es un tiempo en el que, mis hermanos, retomemos todo lo que el Señor nos ha estado hablando. Y en los últimos meses el Señor precisamente nos ha estado hablando de orden. Y es por algo. Y si ustedes hacen un poco de memoria, vean de qué manera nos ha estado llevando el Señor y cómo nos ha llevado en un proceso para ponernos en el nivel que Él quiere que estemos. Checa cómo era tu vida antes y cómo es ahora, si es que has estado ejecutando como Dios ha hecho y como Dios ha dicho, perdón, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él nos lleva de gloria en gloria. Y para este tiempo, Él ya quiere que nosotros estemos dando esa evidencia, que ya estemos dando la talla en el sentido de que con nuestra vida podamos estar estableciendo orden. Y orden en todas las áreas de nuestra vida, pero también que cada persona que nos conoce, cada persona que forma parte de nuestra vida, puedan darse cuenta de ese orden y estar así manifestando, ¿sí? La gloria de Dios y estar estableciendo así que el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando hay orden, hay bendición. Y la bendición, mis hermanos, es como un refrán mundano que dicen que ni el dinero ni el amor se pueden ocultar.
cuando tú eres una persona sumamente bendecida, se te nota, se te nota. Se te nota desde la mirada, desde la sonrisa, desde tu aspecto. ¿Y qué les digo? En todo lo demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque te va bien, porque tienes paz. Y eso, mis hermanos, eso contagia, eso es evidente. Y eso es a lo que el Señor también nos ha llamado, a dar evidencia de que Él vive en nosotros. Amén. Bueno, entonces, ya por último nos dice que ya es el tiempo que como hijos de Dios conozcamos lo que está establecido por Él desde el principio. ¿Y cuál es el principio? Desde el principio de la creación del mundo. Así de fácil. Para expresar a Cristo y ser esa iglesia gloriosa, fuerte, victoriosa, expansiva. ¿Por qué? Porque cuando vean a una Connie, vean a un Víctor, a una Lulú, a un Gastón, a un Max, a quien sea, una hermana Irene, sea de tal influencia que todas las personas que están alrededor, ¿sí?, sean alcanzadas por nosotros, y obviamente eso es lo que va a hacer que una expansión. Mis hermanos, ya es tiempo de ello, ya es tiempo de que tú estés edificando día con día. Y eso ya también lo vimos en Reforma Apostólica. Si no lo has visto, te insto a que la oigas, a que la escuches, como dicen, hoy nos está diciendo el Señor, atentamente, y lo pongas en práctica. Porque muchas veces oímos, vemos los mensajes y decimos, wow, ese mensaje estuvo tremendo, ¿cómo me bendijo? Ajá, ¿cómo me edificó? No, te pudo haber bendecido porque te llegó. Pero cuando tú dices que te edificó, es porque lo que el Señor dijo a través de ese mensaje ya cobró vida en ti. Lo explico de esta manera. Si el mensaje se trató precisamente de paz, de fortaleza, y si tú dices que te edificó, si al otro día o si dentro de un mes se viene un problema sumamente fuerte, ya sea familiar o en el trabajo o en donde sea, pero un problema grave, tú que escuchaste ese mensaje de paz y de fortaleza, no te vas a amedrentar, no te vas a poner nervioso, no va a haber zozobra, no va a haber temor, no va a haber angustia, no va a haber estrés, no te va a quitar el sueño. ¿Por qué? Porque te edificó. Edificar es construir. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo recibo un mensaje de paz y de fortaleza, vamos a suponer, es un ladrillito. Lo pongo para edificar. Voy a empezar a armar mi edificio. Pongo ese ladrillito. Luego tengo un mensaje de fe. Lo agarro y pongo ese ladrillito. ¿Por qué? Porque ya está en mi vida. Viene un ataque del enemigo, viene una situación difícil, a lo mejor una enfermedad fuerte, pero yo tengo fe en el Señor. Y manifiesto esa fe. Entonces quiere decir que ese mensaje que sí me edificó porque yo lo hice mío y ya está en mí y me edificó de tal manera que ahora eso es lo que yo estoy expresando. Pero si lo escuché y finalmente de todas maneras me atemoriza la enfermedad o demás, quiere decir que no me edificó el mensaje. El mensaje fue bueno, pero la que no edificó fui yo porque no lo tomó y aparte no lo estoy poniendo en práctica. Eso es edificar. Tenemos que estar haciendo las cosas y tenemos mucho para ya estar bastante edificados y estar bastante desarrollados, mis hermanos. Entonces es el tiempo de que estemos dando evidencia de eso y no nada más entre nosotros, sino que también sea evidente con todas las personas. Por eso debemos de ser esa iglesia expansiva,
esa iglesia que impacte. ¿Verdad que algo expansivo así como que explote y explota así como que con fuerza? ¿Verdad que cuando, por ejemplo, la bomba atómica, hasta qué tanto kilometraje afectó? O cualquier una granada, algo que explota, están varios metros de donde cayó la bomba o donde explotó el cohete o lo que ustedes gusten y manden, y cómo afecta a varias cosas que están a una distancia bastante considerable de retirado. ¿Por qué? Porque es con mucha fuerza. Eso es lo que quiere decir expansiva, que tengamos esa pasión y esa fuerza, que lo que nosotros expresemos, porque somos una iglesia fuerte, poderosa, va a ser, pero tremendo, lo que nosotros estemos proyectando y alcance a toda persona. Amén, mis hermanos. Pues bueno, esa es la lección del día de hoy. Y bueno, ya por último tenemos nuestras directrices. Y la primera es que hay que determinarse a conocer las escrituras, el diseño del Señor para su iglesia. En este caso es el diseño de Dios para ti mismo. La segunda directriz es manifestar. Debes de manifestar, expresar que eres la iglesia que el Señor ordenó que seamos. Y por último, no te permitas que nada te estorbe, que nada te desenfoque para expresar su gloria. Las tres directrices son importantes, pero ahorita en esta última sí les quiero recalcar. Dice, no te permitas que nada te estorbe, que nada te desenfoque, para expresar su gloria. En Reforma también nos estaban hablando precisamente de eso, ¿verdad? Como a veces las personas más cercanas a nosotros le puede servir al enemigo para estorbarnos o para desenfocarnos. Y nos ponían allí el ejemplo, vámonos al templo. Y la esposa, espérame, ahorita, porque apenas se está arreglando. Y cuando llegas al templo, ya pasó el tiempo de la adoración y nada más llegas a la enseñanza. Cuando el adorar al Padre también es sumamente importante. Recordemos que la Escritura dice que Él está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, es un diseño ya establecido por el Señor. ¿Cuántas veces llega la visita o algún familiar? Ay, los venimos a invitar a desayunar o te vengo a invitar a cenar. No, espérame. Sí, pero ¿por qué no me acompañas primero a mi discipulado, a mi adiestramiento? ¿Y qué te parece que si de ahí nos vamos a cenar? A veces los hijos, con sus actitudes, o el esposo o la esposa, porque a lo mejor ellos no están todavía conociendo del Señor. Ay, ya deja eso. Ay, ya puro metido en las cuestiones de la iglesia. Entonces, tantas cosas, mis hermanos, que nos pueden sacar, nos pueden desenfocar o que en su caso nos puedan estorbar. A veces el trabajo, el dinero, el negocio, una persona nos puede estorbar. A veces con los jóvenes, entre los mismos jóvenes se estorban, porque puede ser que la chica o el chico sea cristiano y esté en las cosas de Dios, está llevando su vida conforme al diseño de Dios, pero se enamora o anda entusiasmado con otra persona que es del mundo. ¿Y empieza qué? Pues a salir con él, con ella, y pues lo empiezan a traer más las cosas del mundo, se empieza a adaptar al mundo, y ya esa relación de amistad o casi noviazgo ya fue un estorbo para que el joven o la joven cristiana se siga desarrollando. Y con esto no quiere decir que no tengas ese derecho y esa libertad de tener algún tipo de relación de noviazgo, de amistad o lo que sea. Pero por eso es importante, miren, conocer el diseño. Porque aquí mismo el Señor nos dice que nos cuidemos de las amistades, que tengamos cuidado, porque no todas convienen.
y que sepamos a quién escogemos como amigos. Hasta en eso, fíjense, por eso nada escapa de sus manos y por eso es tan fácil llevar nuestra vida, porque Él nos dice cómo, porque Él tiene cuidado. ¿Y quién mejor que un padre para cuidar y aconsejar a sus hijos, mis hermanos? Entonces, ya es el tiempo de que estemos dando evidencia y que ya estemos siendo edificados, pero también edificando a otros para que el plan y el propósito del Padre se cumpla aquí. Y ese es el propósito en tu vida y en la mía. Amén. Pues bueno, mis hermanos, esa fue la lección del día de hoy. Vamos a seguir, repito, con estos temas que van a ir se van a estar desarrollando, pero en base a lo que está establecido por Dios para su iglesia. Les bendigo, les mando un fuerte abrazo, les extraño y bueno, esperemos que esto pase ya ahora sí también pronto para que podamos estar pues físicamente congregándonos aquí en el grupo y poder pues escucharnos y vernos, porque siempre es de gran bendición, ¿ok? Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo y que descansen mis hermanos. Hasta luego.